Logaritmos. Un tema interesante y que a muchos asustaba o asusta en el colegio. Sin embargo, es tremendamente sencillo, o lo será después de esta explicación. Pero para eso, recuerda lo siguiente. Las 4 operaciones que todos conocemos. ¿Qué debemos rescatar de estas 4 operaciones? Y es lo que tú ya sabes. Es que cuando sumamos dos números, voy a tomar como ejemplo el 2 y el 6, si yo los relaciono a través de la adición, voy a obtener un número diferente. Esto es lo que debes entender. La suma, como las demás operaciones, relacionan dos números para obtener un tercer número. En la inmensa mayoría de casos, un número diferente. En el caso de la resta, esta operación se corresponde con la suma porque es su recíproco o es la operación que permite comprobarla. Si a este resultado 8 yo le quito alguno de los sumandos, por ejemplo, le quito el 6, voy a obtener el 2, el número 2. Pero independientemente de la suma que ya realicé, si yo cojo dos números cualesquiera, como en este ejemplo 8 y 6, voy a obtener un resultado diferente. Y estoy relacionando dos números para obtener un tercero. En el caso de la multiplicación, y voy a seguir con los mismos dos números, puedo relacionar al 2 y al 6 para obtener un número diferente a través de la multiplicación. Y esto me va a dar, como saben, 12. Y la operación que me permite comprobar la multiplicación es la división. Y digamos, a este tercer número que he encontrado, yo puedo hacer la operación inversa a través de cualquiera de sus dos factores. Por ejemplo, voy a tomar el 6 y divido y obtengo un número diferente, que es el 2. Un número diferente entre 12 y 6, ¿verdad? Que es el resultado. En el caso de la potenciación, sucede algo muy similar. Si yo tomo como ejemplo el 2 y el número 3, sabemos que 2 es la base, así le llamamos en potenciación, y que el 3, que se llama exponente, están indicando que el número 2, que es la base, debe multiplicarse por sí mismo 3 veces. Y por tanto el resultado es 8. Entonces, como ven, estoy relacionando nuevamente dos números para obtener un tercero. Bien, ahora la pregunta es, a la inversa, ¿cuál sería la operación que me permite comprobar la potencia? Pues esa operación es justamente la que ya estás adivinando, que es el logaritmo. Y nos permite decir o preguntarnos, si tengo la base 2, ¿cómo llego al número 8? ¿A través de qué número? ¿Y de qué operación? Pues bien, ese número es el 3. Y se llega a él a través de la potenciación. Y lo podemos recordar así. La base 2, ¿a qué exponente debo elevarla? A la base, para reproducir o obtener el número 8. Bien, entonces, esto es lo más rescatable de la explicación de los logaritmos, que es una operación de cálculo más, al igual que la suma, resta, multiplicación y división, y que la potenciación. Pero que la potenciación y el logaritmo son operaciones inversas que se permiten comprobar la una con la otra. De manera que ahora podemos establecer ya la regla de cálculo para un logaritmo. Bien, ya podemos decir entonces cómo es que se define matemáticamente un logaritmo. Y se define de esta forma. Aquí lo vemos. El logaritmo en base a, vamos a señalarlo, el logaritmo en base a del número p es x, siempre que, eso significa esta doble flecha, que la base a la elevemos al exponente x para que nos reproduzca nuevamente el número p. Y aquí el número a se llama base, al igual que en
potenciación. P, en el caso de los logaritmos, se llama argumento. X es propiamente el logaritmo, ¿no? Pero aquí se llama exponente, aquí pasa a ser un exponente. Y P ya sabemos que es la potencia. Bien, esa es la definición matemática formal de lo que es un logaritmo. Es la operación que se corresponde con la potenciación porque se permiten comprobar la una con la otra. Bien, nótese que aquí el número A, que se llama base, no indica que un número en particular. Puede ser 8, puede ser 10, puede ser 6, puede ser cualquier número. Ya veremos después cuáles son las restricciones para ese número A, la base. Sin embargo, hay que recordar, para tener una buena cultura matemática y poder recordar mejor cada tema, siempre es bueno saber de dónde viene el término, la palabra que define la operación, quiénes fueron las personas que pensaron en esto en su primer momento y por qué nace la necesidad o cómo que se llega a definir o a determinar un logaritmo. Bien, la palabra logaritmo proviene de dos palabras: logos, que significa razón, proporción o relación, y aritmo, que significa número. Entonces, lo que aquí se está diciendo es lo que ya dije antes, que el logaritmo es la relación o la proporción entre dos números. ¿Bien? Eso es lo que es un logaritmo. Y nace con la idea, hace miles de años, de establecer una relación entre las multiplicaciones y las sumas. La operación de suma es una operación de cálculo sencilla, a comparación de la multiplicación y la división. De manera tal que ya hace muchos siglos fue Arquímedes quien se preguntó cómo encontrar un método para multiplicar, pero a través de las sumas. Allí nace la necesidad del logaritmo. Ese es su origen realmente. Encontrar un método que incluya las sumas para llegar a conocer el resultado de una multiplicación. Volviendo un poquito a la historia, vamos a decir que en el año 1614 fue John Napier quien justamente determinó formalmente la relación de un logaritmo, ¿no? Como ya lo hemos señalado aquí, ¿no? A través de esta fórmula. Fue John Napier, y a él le debemos el nombre de logaritmos neperianos. Sin embargo, otra persona, Henry Briggs, fue quien sugirió la idea de trabajar con una base común. Es decir, ¿por qué trabajar con logaritmos en cualquier base? Mejor trabajemos todos en una sola base, la base 10. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de numeración está basado en la base 10, el sistema de numeración decimal. Bien, también se popularizaron los logaritmos comunes, pues, porque la base es 10, es conocida, es más fácil de operar, pero hay que decir que ambos logaritmos, neperianos como los comunes, utilizan las mismas propiedades y en ambas se cumple y en ambas se verifica y ambas son tremendamente útiles. Bien, las mismas propiedades de los logaritmos neperianos se aplican y se utilizan en los logaritmos comunes. Seguidamente vamos a ver una de las propiedades que permitió la difusión y la tremenda utilidad a diferentes campos de la ciencia, en su momento la navegación, la astronomía, por ejemplo, la geodesia, la construcción. Una de las propiedades que permitió que se difundiera por su utilidad. Eso lo vamos a ver seguidamente.